Apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, cordial bienvenida a la clase número 8 de Didáctica General. Les invito a que puedan compartir conmigo el desarrollo de un contenido súper importante. En la clase anterior estuvimos viendo dentro de la unidad 4 la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estuvimos desarrollando el tema masificación y educación. En ese sentido, masificación, dijimos que el ser humano es considerado como objeto, no como una persona pensante, crítico. Sin embargo, en la educación es todo lo contrario. Recibe la debida atención como centro de la educación, justamente. El tema que nos convoca hoy es la comunicación didáctica. Para ello, vamos a conocer los objetivos específicos esperados, identificar conceptos de la comunicación didáctica, definir los elementos componentes de la comunicación didáctica y explicar la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comencemos entonces identificando la comunicación y el lenguaje. En ese sentido, el lenguaje constituye el medio esencial a través del cual el hombre se expresa y también se comunica con los demás. También podemos decir que el lenguaje es un conjunto de códigos, es decir, un sistema de signos con los que se expresa una realidad. El proceso de comunicación. La característica principal del proceso de comunicación es la que se da entre maestros y alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ambos se interrelacionan, asumiendo siempre el papel de comunicantes. Por otro lado, vamos a ver, por ejemplo, la comunicación didáctica tradicional versus comunicación didáctica actual. En ese sentido, podemos notar que la comunicación didáctica tradicional es unidireccional, es decir, los alumnos son simples receptores del conocimiento transmitido por el docente. Sin embargo, se invierte esa situación cuando se pronuncia la palabra actualidad. Comunicación didáctica actual es más bien con un estilo multidireccional. ¿En qué sentido? Docentes y alumnos interrelacionan conocimientos. El docente puede al mismo tiempo ser emisor y receptor. Asimismo también el alumno en algún momento dado puede convertirse en principal protagonista, emisor de un mensaje. Seguidamente, la comunicación en la enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa comunicación dentro del contexto de la enseñanza? La comunicación es actualmente una condición indispensable para que se produzca esa relación dentro del contexto de aula, es decir, dentro de la relación pedagógica. En ese sentido también vemos que la comunicación, el proceso por el cual un emisor, que viene a ser el docente, transmite a uno o varios receptores, que son los alumnos, un mensaje significativo que es recibido y a la vez interpretado por los receptores, quienes a su vez también
pueden transformarse en emisores. Además, veremos a continuación cuáles son esos elementos que están involucrados dentro de la comunicación didáctica. Y vamos a ver primeramente el emisor. ¿Qué significa emisor? La persona que emite o que desea comunicar un mensaje. Y el mensaje se refiere precisamente al contenido de la disciplina. ¿Para quién? Para el receptor. El receptor viene a ser el alumno, la persona que tiene que manejar ciertos códigos para poder entender el mensaje transmitido por el emisor, siempre dentro de un canal o contexto donde se desarrolla ese proceso de enseñanza. Entonces, el docente debe seleccionar mensajes que son los contenidos que posean mayor significación para los alumnos. Y esto también dentro de sus conocimientos y experiencias. Por tanto, pertenezcan a su marco de referencia. Es decir, que si no contamos con esta condición, los alumnos quizás no puedan entender o aprender. El alumno entonces cumple un papel de receptor, aunque en distintas situaciones asume también el papel de emisor. Siempre esto depende mucho de la actitud del docente. El docente es la persona encargada de dar participación para que se produzca esa similitud entre docente y alumno. Por otro lado, vamos a ver qué significa el mensaje. Es el contenido de la disciplina, es el tema que debe ser enseñado. Y por otro lado debe ser claro, conciso y poseedor de significado. De lo contrario, entonces se podría caer en un simple verbalismo. Y el código siempre va a ser interesante para que el mensaje sea significativo y que el alumno y el docente puedan comprenderse mutuamente. La comunicación didáctica y aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje implica comunicación, pero no todo proceso de comunicación implica aprendizaje. También el aprendizaje depende de la acción integral del sujeto, que debe comprometerse en el proceso y a reaccionar creativamente frente a los demás y al mundo. Posteriormente vemos la comunicación en la situación de enseñanza-aprendizaje. Tan vital es hoy por hoy este tema de la comunicación dentro de la situación de enseñanza-aprendizaje, para que haya entendimiento. Docentes y alumnos, al funcionar como grupo, constituyen siempre un sistema social que necesita de la comunicación para su integración y funcionamiento. De lo contrario, no habrá proceso de enseñanza y menos aún aprendizaje. La comunicación como objetivo de la educación. El objetivo primordial de la educación es siempre desarrollar en cada hombre su capacidad de comunicación, es decir, de comprender y expresarse a través de todos los tipos de lenguaje. La comunicación docente-alumno depende siempre de varios factores. Entre estos factores figuran, por ejemplo, la personalidad, ya sea del docente o también del alumno. También depende de otro factor, como por ejemplo la afinidad que existe entre justamente el docente y el alumno, los sentimientos. También por otro lado,
Otro factor importante viene a ser la percepción y también la participación. Se sabe hoy por hoy que la comunicación cumple un rol fundamental para que haya interacción, participación dentro del proceso de clase. Y en ese sentido también veremos a continuación la comunicación y el diálogo. Existen algunas condiciones para el diálogo. Y primeramente esa condición de aceptar al otro en su totalidad. Por otro lado también poseer actitud de escucha y respeto. Y por otro lado también tener la suficiente humildad para aceptar las críticas, no imponer como docente su propia verdad. El proceso de comunicación es esencial para la educación. Es importante que en toda situación de enseñanza-aprendizaje se favorezca la participación e interrelación entre alumnos y entre estos y el docente, empleando siempre técnicas de dinámica grupal, de investigación, entre otras técnicas, y se procura siempre enfatizar el compromiso personal, la responsabilidad y hacer uso de la creatividad. Por otro lado también, el alumno que aprende a dialogar y a integrarse creadoramente en la comunidad educativa podrá hacerlo más adelante en aquellas comunidades en las que le toque vivir o actuar. Muy bien, esto quería compartir con ustedes en el desarrollo de la clase número 8 y si Dios permite, vamos a vernos pronto.